Hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Bienvenidos. Este martes 7 de julio inauguramos un ciclo de charlas para difundir las normas técnicas obligatorias para construir en madera en el país, organizado en conjunto por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Madera 21 de Corma, el Instituto Forestal de Chile y el Centro de Innovación en Madera UC Corma. Todas estas instituciones y con la participación activa de la industria, lideradas por el MIMBU, han venido trabajando intensamente en la actualización de la normativa vigente, con el objetivo de promover la construcción en madera de alto estándar. Esta actividad busca dar a conocer las normativas obligatorias y sus respectivas actualizaciones que deben conocer y cumplir tanto los productores de madera como los diseñadores, especificadores, revisores y profesionales que realizan control de calidad de las soluciones constructivas en madera. El conocimiento y cumplimiento normativo se hace fundamental para avanzar en construcción en madera en Chile, con productos y soluciones constructivas de calidad y que cumplan todos los estándares de producción y desempeño. Es así como a partir de hoy y hasta el 11 de agosto realizaremos este ciclo de seminarios para dar a conocer y actualizar conocimientos sobre normativas técnicas obligatorias de la construcción en madera, según la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y el Decreto Supremo 10. Estas fueron agrupadas en categorías. Hoy comenzamos con el concepto de madera uso en construcción y sus requerimientos normativos. El próximo martes veremos las normas de protección de la madera. Luego, el bloque estará dedicado a exponer las soluciones constructivas en madera según los requerimientos térmicos, acústicos y de resistencia al fuego de la ordenanza. Los últimos 3 bloques tratarán el diseño estructural en madera según la normativa chilena 1198, la madera laminada, sus normativas y aplicaciones, y finalmente las normas de tableros estructurales que se encuentran actualmente en desarrollo. Valoramos enormemente la acogida que ha tenido esta iniciativa, que hasta las últimas horas tenía una convocatoria de más de 1.600 personas inscritas, y también agradecemos el trabajo colaborativo realizado junto a los coorganizadores, MIMBU, INFOR, SIM y otros que no están acá, pero que también colaboran bastante con el desarrollo normativo. Y agradecemos también especialmente a los relatores que nos estarán acompañando en este ciclo. El primer bloque de charlas de este ciclo está orientado a explicar el concepto de la madera para la construcción, sus requerimientos y el impacto que tienen en la misma construcción en madera. Además, desde el ámbito industrial, se plantearán experiencias en torno a la producción de la madera para construcción y herramientas para realizar la clasificación estructural. Damos la bienvenida entonces a nuestra primera expositora del día de hoy, Susana Jara, quien es ingeniera constructor de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y nos hablará sobre la importancia del uso de la madera estructural y el concepto uso de madera para construcción. Bienvenida, Susana. Hola, buenas tardes. En este primer ciclo de webinar vamos a hablar de la normativa que releva el concepto de uso de la madera estructural y uso de la madera para construcción. En esta presentación les quiero conversar en 2 tópicos. Uno, que conversemos cómo se ha ido avanzando en la construcción en madera, lo que tiene que ver con los permisos de edificación, y luego continuaremos hablando respecto de la normativa, cómo la ley, la ordenanza y las normas se hacen cargo de dar este concepto de uso para la madera de construcción. ¿Ya? Primero, señalar cómo se han ido moviendo las políticas públicas y que han afectado un poco en cómo han ido funcionando las distintas materialidades. Hablando de las 3 materialidades más conocidas en vivienda, en el ámbito vivienda: albañilería, hormigón y madera. Este estudio lo hicimos con la Universidad Católica y el de CONUCE, donde se analizaron los permisos de edificación y, por ejemplo, en el año 2002, la primera materialidad, o sea, la que tenía más relevancia en cuanto a vivienda, era la albañilería. Pero con el concepto de la incorporación de las diferentes políticas públicas que tienen que ver con la reglamentación térmica, incorporamos también aquí el 27F porque generó en esa época una baja en la construcción y por eso se ve este impacto que se concentra acá y se ve el movimiento de las distintas materialidades. Luego,
está la normativa del plan de descontaminación atmosférica, donde en algunas regiones y ciudades en específico se genera una normativa adicional desde el punto de vista térmico. Y finalmente también cómo la política pública que tiene que ver con el cambio de impuestos al gravamen en las viviendas también afecta. Eso hace que ya el 2017 la albañilería queda en tercer lugar, la madera pasa a ser el segundo lugar en permisos de edificación para vivienda y el hormigón pasa a primer lugar. Aquí un poco mostrarles esta gráfica y que tiene que ver con cómo ya todos sabemos en el sur de Chile se construye mucho más en madera, pero también tenemos permisos de edificación importantes en madera en la región de Valparaíso y comentar, solo a modo de comentario, que como ministerio estamos haciendo algunas iniciativas en la región de O'Higgins y Maule para repuntar este uso de la madera en la construcción, en el concepto de vivienda. Aquí comentarles un poco hacia dónde queremos llegar. Nosotros ya logramos la edificación en media altura hasta 4 pisos, porque este proyecto de Chañaral, que fue ejecutado en 3 pisos, el diseño fue elaborado para edificios de 4 pisos, es decir, que las familias se puedan ampliar hacia arriba. Este es un conjunto habitacional que ya se entregó el año 2018, por lo tanto no ha habido ningún problema. Y hacia dónde queremos llegar es a la edificación netamente en altura. Esto no es casualidad, sino todo el trabajo que se ha ido haciendo a través de los años en un trabajo público, privado, academia, donde hemos trabajado la normativa alrededor, una cantidad importante de normas, yo diría que alrededor de 43 normas. Aquí les voy a mencionar cuáles son las normas obligatorias. Ahora, ¿cómo nosotros vemos que hay que avanzar en la construcción en madera? No podemos avanzar en la construcción en madera si no la tomamos como un proyecto de innovación con sustentabilidad e industrialización. Es decir, estos proyectos que vemos acá ya existen, pero queremos potenciarlos porque ya queremos cambiar el paradigma de la construcción in situ, donde se plantean ciertas situaciones que pueden afectar la calidad de la construcción y por lo tanto cuando hablamos de edificación en media altura, hablamos de construcción industrializada, una construcción con calidad, con conceptos de nuevas tecnologías, con robótica, con la aplicación de BIM y que incorpore la nueva tecnología que ya se usa en otros países que también son productores. Un poco eso es lo que nosotros queremos cambiar el paradigma y ya el ministerio está potenciando la construcción con tecnología BIM. Ahora lo que nos convoca, que vamos a conversar del concepto uso de madera para la construcción. Aquí señalar, un poco les voy a conversar de cómo la ley, la ordenanza y las normas técnicas se encargan de dar este concepto. Este es un concepto que no es nuevo. Estas normas están hace muchos años en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, por lo tanto lo que vamos a ir repasando es algo que existe, no es algo de innovación, sino que algo que se debe cumplir. ¿Y qué se debe cumplir? Bueno, que la madera para uso construcción debe tener una clasificación estructural y que converse con la memoria de cálculo, tiene que haber dimensiones y tolerancias y tiene que tener un contenido de humedad que para nosotros es menor al 20% y en el caso de madera que está clasificada como no durable en la norma de durabilidad, que lo voy a hablar más adelante, como el caso del pino radiata, se pide que la madera venga preservada. Aquí mencionar las 10 normas que son obligatorias y que están señaladas explícitamente en el reglamento de la ley, que es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Aquí podemos ver la norma principal de cálculo estructural, que es la 1198, pero también vemos normas que tienen que ver con la protección de la madera,
asociadas a la durabilidad. Están también las normas de clasificación visual, las de agrupamiento, se incorporan también normas de madera laminada y tensiones admisibles. Por otra parte, también son obligatorias las normas que están en el decreto 10, en el decreto que se refiere al registro de laboratorio. Aquí mencionar que estas normas son para controlar la calidad de la madera de uso para la construcción. Y estas normas están inscritos en nuestro registro alrededor de 4 laboratorios, que se pueden mirar en la página del MIMBU, en registros técnicos. Mencionarles que los laboratorios son COPROF, la Universidad del Bio Bio, Eurofilms y me falta uno, Infor, ¿ya? Que un poco también está en estos webinars. Ahora hablando de la jerarquía de la ley, la ordenanza y las normas técnicas. Esa es un poco la jerarquía que existe en la construcción. ¿Cómo hacemos que se cumpla? Algunos dirán, ¿se cumple o no se cumple el concepto de uso madera para la construcción? Primero, señalar que la Ley General de Urbanismo y Construcción se encarga de dar responsabilidad tanto en el diseño como al constructor de cumplir las normas técnicas y cumplir con las especificaciones técnicas y con todo lo que tiene que ver con la legislación que es obligatoria. Es decir, por un lado, el diseñador tiene responsabilidad. Todos sabemos que los calculistas tienen responsabilidad de las obras por 10 años. Y el constructor también tiene una responsabilidad relevante de ser responsable respecto de fallas, errores o defectos en la construcción, incluyendo obras ejecutadas por los subcontratistas y el uso de los insumos y materiales defectuosos. Por otro lado, la ley general, la misma ley, establece que las normas para materiales son normas que pueden ser preparadas por el MIMBU o por el Instituto Nacional de Normalización. Y en este caso, como les mencioné, estas normas técnicas que están citadas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción son obligatorias. Pero yendo más allá, en el reglamento de la ley, en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, en el artículo 551, se establece que el control de calidad de los materiales y elementos industriales para la construcción es obligatorio y lo tienen que realizar aquellos laboratorios inscritos en el registro del MIMBU. Ya les mencioné que tenemos 4 laboratorios inscritos en el registro del MIMBU. Señalar también que este registro está abierto, es decir, se pueden incorporar nuevos laboratorios y la gracia de los laboratorios oficiales es que entregan informes de ensayo oficiales que demuestran, en este caso, en lo que estamos conversando, demuestran la calidad del producto madera. Es decir, pueden demostrar el grado estructural, la humedad, la impregnación. La escuadría, eso se verifica en el desarrollo de los proyectos propiamente tal. También la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción señala que no podrán emplearse materiales o elementos industrializados de construcción que no reúnan las condiciones y calidad que exige la presente ordenanza. Y la calidad que exige la presente ordenanza son las normas que ya les mencioné, donde está todo el bagaje que se usa en la construcción. Por otro lado, también hay atribuciones para el director de obras, en caso que tenga dudas en obras privadas, de pedir algunos ensayos de cargo de la misma obra. Y por otro lado también se señala en otro artículo que las normas que están citadas en la ordenanza son obligatorias. Además de ello, en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción se establecen requisitos para las estructuras soportantes en madera clasificadas en la categoría E y H, donde se linkea con el requisito de la impregnación. Y acá señalar que también se citan estas normas para los entramados de madera, que tienen que ver con las clasificaciones, como les dije, y que tienen que ver con las tensiones admisibles. Por otro lado, también la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción habla que para los elementos estructurales de madera, al menos se debe cumplir con la humedad de equilibrio, pero señalar también
que nosotros hemos establecido ya requisitos de cuál es la humedad que se debe utilizar y lo voy a comentar más adelante. En cuanto a la norma de durabilidad, que tiene que ver con someter la madera a una situación extrema de contacto directo con la humedad, comentarles que esta madera se analiza en dos tópicos. En la norma que está aquí, la 789 parte 1, se analizan las maderas desde el punto de vista de cómo se ven afectadas por los hongos y cómo se ven afectadas por los insectos, en el caso de las termitas y otros xilófagos. Pero bueno señalar que eso que diga acá no durable no implica que esta madera no se ocupe eh, históricamente en el ámbito de la construcción. Señalar que el pino insigne, que está clasificado como no durable, y lo que linkea este requisito es que esa madera debe venir impregnada para que no se dañe frente a hongos o frente a xilófagos. Pero resulta que las estructuras de madera deben, para mantener su durabilidad, deben estar resguardadas de la humedad, que es el daño más clásico en cuanto a cómo se dañan las estructuras de madera. Por eso es súper importante despejar un poco el tema de que la madera de pino insigne no cumple con el estándar, porque por algo hay estudios bastante serios de las tensiones admisibles que están en la norma 1198, que se va a hablar en otro webinar, que tiene que ver con el diseño estructural de estructuras de madera y además señalar que esta madera se puede clasificar estructural o visualmente. Entonces, están todas las normativas necesarias para avanzar en construcción, con, tanto como con pino radiata como con otras especies, todas aquellas que estén en la norma de diseño que es la 1198. Y por otro lado, la norma 819, que tiene que ver con el requisito, depende del uso y el riesgo de esa norma, que se va a hablar al detalle en otro webinar, para que se verifique el nivel de impregnación que requieren las piezas de madera cuando se incorporan en la obra. En el caso, digo y reitero, para el pino radiata, pero no, por ejemplo, para la lenga, que es otra madera que se utiliza habitualmente en el sur de Chile. Aquí comentar que hay otra norma que, si bien es cierto, no está citada en la ordenanza, pero sí está citada en la 1198, que es una norma de términos y definiciones, y estoy relevando que se incorporaron dos definiciones importantes. Una es la definición de madera estructural para construcción, que es aquella que por sus características físicas y mecánicas resulta apta para ser empleada como elemento resistente de construcción y cumple con las especificaciones técnicas y la normativa vigente. Eso es el concepto de madera estructural para construcción. Y por otro lado, incorporamos el concepto de madera comercialmente seca. Y ahí era donde yo linkeaba el tema de la humedad de equilibrio, pero nosotros en este trabajo público-privado determinamos que la madera para ser utilizada en construcción comercialmente seca debe tener un porcentaje de humedad menor al 20%. Ya finalizando, comentarles que tenemos dos desarrollos importantes. Uno es el rotulado de la madera, que en el fondo lo que hace es demostrar todos estos conceptos de uso de la madera para construcción a través de un timbre o a través de una etiqueta, para en el fondo darle certezas a los usuarios de que la madera que están comprando tiene clasificación estructural, está impregnada si lo requiere, cumple con la escuadría y cumple con la humedad. Esos son los tópicos. El rotulado no agrega nada nuevo de lo que está en la ordenanza y lo que siempre se debió haber cumplido, porque también, lo reitero, los profesionales tenemos responsabilidades respecto del diseño y respecto de la obra. Y otro desarrollo importante que estamos haciendo, que se va a hablar en otro webinar, es el de las soluciones constructivas en madera, donde estas soluciones se encargan de demostrar el cumplimiento térmico, fuego y acústico según corresponda.
Señalar que este webinar va a tratar estas 4 normas que estoy mostrando. Una de ellas se va a hablar al detalle de la clasificación estructural, que lo va a hacer el Instituto Forestal. También se va a hablar de las tensiones admisibles, que es bueno señalar que las tensiones admisibles están reflejadas en la norma 1198, que es la norma de cálculo estructural. También está la norma de determinación de la humedad y finalmente estas 2 normas que se hacen cargo de, tanto para el pino radiata como para las otras especies, en el caso de la 174, se encargan de hablar de 2 conceptos. Uno, el concepto de escuadrilla y sus tolerancias, y otro, el concepto de denominación comercial, que tiene que ver con cómo especificamos cuando hablamos de piezas de madera. Y aquí, finalmente, hacer un resumen respecto del concepto uso madera para construcción. Primero, hay que ver de qué especie estamos hablando. Si estamos hablando de pino radiata, como les dije, se incorpora el punto E, que tiene que ver con la preservación. Luego hay que ver qué tipo de terminación tiene esta pieza, si es dimensionado o cepillado, porque eso va linkeado con el siguiente punto, que es el C, y que tiene que ver con estas 2 normas, que es la 2824 para pino radiata y la 174 para las otras especies, en el concepto de la tolerancia y los milímetros de las escuadrillas, y el tema de la denominación comercial. Finalmente, el grado estructural. Estos grados estructurales que están citados acá son los grados estructurales que están señalados en la 1198. Hay grados visuales y grados mecánicos, como pueden observar, y dependiendo del diseño estructural que el calculista determine, es si va a utilizar un grado estructural visual o uno mecánico. Y como ya les mencioné, el tema de la preservación. Eso un poco para hablar del concepto de uso madera de la construcción. Estamos fortaleciendo y actualizando el marco normativo técnico para entregar certezas y avanzar en la construcción de alto estándar. Muchas gracias. Ya, pues los dejamos entonces con la segunda exposición del día de hoy, que será realizada por Luis Vázquez de Infor, quien presentará la charla Requisitos de calidad de la madera cerrada para la construcción, y nos tratará ahí de hacer el enganche con la presentación de Susana. Gracias, Luis. Voy a recoger también un poco las preguntas que han ido apareciendo. Es importante aclarar el tema. Sobre todo el tema de las especies. Bueno, este webinar era exclusivo de pino radiata, pero la normativa chilena abarca las propiedades mecánicas de varias especies más. Lo que pasa es que, como bien se señalaba, alrededor del 90% de las viviendas que se construyen en madera son en pino radiata. Entonces, por eso se dio este webinar con esa especie. Voy a intentar ir pasando. Me pilló la tecnología, ahí sí. Ya. No sé si se aprecia. Ahí sí. Se ve bien, Luis. Dale nomás. Ya, perfecto. Bueno, estos son los temas, ya lo habían tocado, son lo que nos convoca hoy, son los requisitos que debe tener la madera para ser usada en la construcción, ¿cierto? Los voy a mencionar un poco más en profundidad y también voy a ir comentando a la par algunas experiencias que hemos tenido como Instituto Forestal en las distintas intervenciones que hemos hecho en los aserraderos, porque el aserradero hasta el momento, sobre todo los aserraderos pyme, se enfocan en la producción de madera a secas, pero en algunos casos aplican algunas normativas de apariencia para mueblería, pero cuando uno llega con este concepto de madera estructural, a veces pasa que ellos lo ven como como un nuevo requerimiento, como una nueva normativa, cuando esta, la verdad, ha estado desde hace mucho tiempo en las especificaciones técnicas de los proyectos, está estipulado como madera estructural, por ejemplo. Entonces, como institución también hemos ido
capacitando a estos aserraderos en estos conocimientos básicos, pero que al parecer ellos lo toman como si fuera algo nuevo, cuando no lo es. Aquí. Entonces, como ya se había mencionado en las presentaciones anteriores, la madera que se usa en la construcción debe cumplir con 4 requisitos mínimos. En el caso del pino radiata, por ejemplo, tenemos que debe poseer un grado estructural. O sea, yo debo garantizar las propiedades mecánicas, la resistencia de este material, ¿ya? También debo asegurar que éstas tengan la dimensión a la cual yo estoy señalando y esté dentro de tolerancias máximas, que también hay una normativa para ello. También establece un requisito como que la madera debe ser usada bajo un cierto contenido de humedad, ¿ya? También es un requisito de este material, como en el caso del pino radiata, al ser considerada una especie no durable, debe ser preservada. No sé cómo. Ahí. Bueno, en primer lugar, la normativa que ocupan los calculistas, ¿no es cierto?, el ingeniero civil para diseñar estructuras en madera, es la NSH 1198. En esta normativa hay una tabla donde me entrega las propiedades mecánicas, es decir, las tensiones admisibles de los distintos grados estructurales que son reconocidos en la normativa nacional. Entre ellos hay 2 grupos. Uno es los clasificados de forma visual, que está el GS, G1, G2, y los clasificados mecánicos, ¿ya? Entonces, si se fijan, a diferencia de otros materiales, la madera, por ser anisotrópica, posee varias propiedades mecánicas según la dirección con la cual yo la solicito. No es lo mismo la capacidad en flexión que su capacidad en compresión, tracción, cisalle, módulo de elasticidad. Son propiedades mecánicas distintas para este material, ¿ya? Entonces, vamos a ir profundizando más sobre cómo se obtienen esta tablita, cómo se llena. En Infor tenemos nosotros la maquinaria y estamos acreditados ante el INN como laboratorio para determinar estas propiedades mecánicas, ¿ya? Poseemos una acreditación vigente hasta el 2021, se va renovando cada 4 años, y también pertenecemos al laboratorio, al registro oficial de laboratorios del MIM, ¿ya? Y en pantalla ustedes ven algunas fotografías de las máquinas que poseemos en Infor, donde se ensayan cada una de esas direcciones, cada uno de esos datos que aparecían en la tabla, se ensayan para caracterizar esas propiedades mecánicas. Entonces, en primer lugar, como les había explicado, hay 2 formas de obtener madera estructural. Una, mediante la clasificación visual, y la otra era mediante la clasificación por una máquina. En primer lugar, el grado estructural visual se basa, esta norma, la NSH 1207, que está dada para el pino radiata, el pino oregón y el pino ponderosa, se basa, en resumen, en proyecciones nudosas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo una pieza, el clasificador visual ve, por ejemplo, los nudos y proyecta estos nudos en la sección. Voy a pasar a la siguiente. Si se fijan ahí, imagínense una pieza a la cual la atraviesa un nudo en la primera imagen, ¿cierto? Entonces, el clasificador proyecta esta pieza, este nudo, haciendo un corte imaginario en la sección, y determina cuál es la razón de área nudosa de esa sección. ¿Qué quiere decir eso? Es qué porcentaje abarca este nudo con respecto al área total. Eso sería, por ejemplo, según la tabla que ustedes tienen a la izquierda, sería el valor de el RAN-T, el RAN total. Entonces, aparecen varias columnas donde están los grados visuales GS, G1, G2,
con los distintos porcentajes que permite, ¿cierto?, de esta proyección nudosa en la sección. Para la primera imagen, que es un GS, si se fijan, el nudo abarca menor a un 33% de la razón de área nudosa total. Y si vamos a la tabla, el requerimiento sin condición de borde, ¿no es cierto?, debe ser menor a un 33% en la razón de área nudosa total. ¿Ya? Entonces, por eso clasifica como un GS. Siguiendo, en la figura de abajo, aparece otro defecto de la madera, que sería una médula. ¿Ya? Dentro de la médula, si se fijan ustedes en la columna de los grados GS, aparece un NSA al lado de la médula. ¿Qué significa eso? Que no se acepta. El grado es GS, no acepta presencia de médula. Sí, el grado G1, que la acepta, pero mientras esté en la zona central. Así se va siguiendo esta tabla, por ejemplo, se determina si tiene o no tiene condición de borde, que quiere decir de cuánto porcentaje de esta zona en los extremos de la sección abarca la proyección nudosa. Si es menor al 50%, no tiene condición de borde. Y si es mayor al 50%, tiene condición de borde. En la siguiente imagen, vamos a... Aquí, por ejemplo, tenemos cuando ya un nudo atraviesa, ¿no es cierto?, por la zona de borde, ya tenemos un 100%, esta zona de borde, este cuarto de extremo de la pieza, está abarcada por un nudo, por esta proyección nudosa. Entonces, ya sí tenemos condición de borde, pero a la vez, la razón de la nudosa, o sea, toda esta área achurada es mayor al 33% del área total de la pieza. Eso implica que ya no solamente no califica como GS, sino que tampoco es mayor a lo que permite el G1 y ya pasaría a ser un G2. Y finalmente ya está una pieza con varios nudos, ¿no es cierto? O sea, si yo corto una pieza y veo en la sección todas estas proyecciones nudosas, ya no solamente tengo hartos nudos alargados, sino que ya la razón de área nudosa total está bien masiva. Entonces, ya sería una pieza rechazo. Con respecto al grado estructural mecánico, ¿no es cierto? Ya vimos cómo funciona aproximadamente una clasificación visual. Cabe destacar que la clasificación visual en terreno dura aproximadamente, el curso que nosotros impartimos dura aproximadamente 5 días, en donde el clasificador el primer día se interioriza con la teoría de esta norma, pero ya al tercer o cuarto día él en terreno ya logra imaginarse estas proyecciones nudosas y con bastante precisión logra clasificar las piezas. Ya al quinto día son evaluados ellos y logran alrededor de 9 de cada 10 piezas ya están bien clasificadas. Nosotros luego vamos y hacemos un seguimiento de estos clasificadores de los aserraderos como al mes, al segundo mes, y siguen clasificando porque ellos están constantemente viendo madera. Entonces, para ellos todo esto, si bien desde el punto de vista técnico no conocen la normativa, pero ya después de que son instruidos en esta normativa, logran clasificar de buena manera. Pero la otra rama, ¿no es cierto?, de la clasificación estructural es lo que un poco hablaba José Pablo, la clasificación, la anterior, por favor. Es la clasificación de grado estructural mecánico, donde ya no solamente hay una persona clasificando, sino que ahora es una máquina. Esta máquina, lo más importante es que debe ser correlacionada con ensayos mecánicos. No sirve mucho tener una máquina que asegure determinar un cierto grado o una cierta propiedad mecánica si yo no hago ensayos mecánicos reales que verifique a este equipo con las resistencias reales, ¿no es cierto? Debe cumplir con
con ese requisito de ser verificado este equipo con ensayos mecánicos reales, ¿ya? Para eso, en Chile, lamentablemente, no tenemos una normativa que nos dé la metodología para poder caracterizar estos grados mecánicos, pero sí nosotros hemos recogido una normativa europea, que es la 14081, donde aparece claramente el proceso desde cómo elegir este equipo, cómo hacer las correlaciones con ensayos mecánicos y posteriormente cómo hacer los controles de calidad en la industria, porque esta norma funciona con controles de calidad donde la industria tiene que hacer diariamente en cada turno que generó producción, tiene que hacer controles de calidad. Entonces, como les señalaba, los pasos, ¿cierto? Esto, en primer lugar, la experiencia que hemos tenido en Aserradero es capacitar en grados visuales, capacitar en, por ejemplo, los alabeos, en cantos muertos, y también hacer toda la capacitación en cuanto a hacer la proyección nudosa, ¿ya? Mucho dibujo de terreno, las personas entrenan, ¿no es cierto?, el ojo para determinar estas proyecciones nudosas, luego aprenden a ocupar el equipamiento, la máquina que el aserradero pretende adquirir para producir madera estructural, y finalmente ellos hacen los controles de calidad, ¿cierto?, con su propia máquina de flexión. Bueno, aquí es donde les pretendía mostrar los videos de cada uno de los procesos, donde primero está en la etapa de capacitar a las personas, luego empieza la producción y finalmente el control de calidad, que es en base a un ensayo de fricción. Con respecto al segundo requerimiento, que es el segundo requisito, que son las dimensiones de tolerancia, la norma chilena, la 2824, establece, ¿no es cierto?, según la dimensión nominal, o sea, cuando uno dice un 2x4, por ejemplo, lo que está diciendo, si está hablando de madera cepillada 2x4, está hablando de las dimensiones de una pieza de espesor 41 milímetros por 90 milímetros. Todo eso, sabemos que pueden haber tolerancias, no todos los aserraderos van a exactamente a obtener una pieza de 41 por 90, bueno, la normativa establece tolerancia, pero esas tolerancias no son con tanta holgura. En el caso, por ejemplo, de la madera cepillada, en el espesor es de +1, de 0 a +1. Por lo tanto, la pieza puede ser con un espesor de 41 hasta 42 milímetros. Y en el ancho es de 0 y +2. Eso quiere decir que puede ser desde 90 a 92, pero no menos. Con respecto al tercer requisito, que era del contenido humedad, bueno, ya Susana y José Pablo ya mencionaron, para la madera usada en la construcción se requiere con un porcentaje menor al 20%, ¿ya? Para medir este porcentaje de humedad en la madera, tenemos dos normativas. Una, que es la NSH 2827, que es la que establece el procedimiento de uso y calibración de los silohigrómetros, que es comúnmente ocupado en los aserraderos, ya que es una medida rápida. La NSH 176 tiene que ver con los ensayos de laboratorio, ya al dejar una pieza en horno por 24 horas a 103 grados Celsius, eso ya es más una medida de laboratorio. Pero en terreno se ocupan los silohigrómetros, en donde sí es importante, que es cuando llegamos al aserradero, lo importante es que estos estén calibrados, porque a veces compran estos equipos, pero si no los calibran puede estar dando medidas erradas, si no se saben ocupar. Por ejemplo, estos están asociados a la densidad de la madera, deben ser primero corregidos por densidad, y si no están bien corregidos van a entregar una medida errónea. Bueno, ¿qué pasa cuando la madera está con un contenido de humedad superior al 20%? Bueno, la normativa de cálculo, la NSH 1198, aplica factores de corrección para estas propiedades admisibles, ¿no es cierto?
Y en el caso, por ejemplo, de la compresión paralela, que podría ser un pie derecho en el caso de un panel, el factor de corrección que aplica es cercano al 50%. O sea, solo por el hecho de que la humedad esté por sobre el 20%, ya la propiedad mecánica de compresión paralela cae casi al 50%, para la importancia de construir con madera seca. El cuarto requisito que habíamos mencionado era el requisito de preservación. Bueno, el pino radiata es, como cae en la categoría, ¿no es cierto?, de la 789, la categoría de no durable, la ordenanza establece que al pertenecer a esta categoría debe ser tratada. ¿Y cómo debe ser tratada? De acuerdo a la normativa chilena 819. Bueno, esta normativa, la NSH 819, establece ciertos riesgos del cual va a estar expuesto. Por ejemplo, en el riesgo 3, tenemos que es para madera en uso en exteriores e interiores, exposición a las condiciones climáticas. Por ejemplo, un alerón, un alero, perdón, madera piso ventilado, que van a estar expuestos, pero no en contacto con el suelo. Para este riesgo, la misma norma, la NSH 819, establece, por ejemplo, si elijo un tratamiento de CCA, exige que a lo menos tenga una retención de 4 kilos por metro cúbico. Y una penetración en albura del 100%, que es lo que va cuando vamos a terreno a verificar con algunos reactivos qué tanto es el porcentaje de penetración. A veces encontramos alguna sorpresa de que la madera no ha sido bien tratada, o al menos, si bien cumple con la retención, o sea, cumple con la cantidad de sales, pero no en el total de la sección. No cubre toda la sección, hay una falta de penetración del producto. Bueno, en Chile hay 3 laboratorios, que también José Pablo los mencionó, que entregan informes de ensayo de preservación, tanto para retención como para penetración. Esos son los 4 requisitos de la madera usada en la construcción. Esto, hasta el momento, como les decía yo al principio, es letra muerta si no hacemos capacitaciones. Es fundamental, tanto con gente del Servio, que son revisores o inspectores técnicos de obra. Es súper importante que ellos tengan muy claro qué exigir de la madera, porque si ellos no tienen claro estos 4 conceptos básicos, malamente van a poder exigir que la constructora construya con materiales aptos para la construcción, que con materiales con un estándar de calidad que propone la normativa, ¿ya? Una de las experiencias de producción de mecánica, que en estos momentos tenemos con producción continua, es un aserradero que está en la 7ª región, en la región del Maule, que es Rumasal. Ellos ya pasaron por esta capacitación inicial, ya ellos se decidieron por producir grados mecánicos, ya con este equipo que les mostré en un principio, y adquirieron ya los equipos, las máquinas, y ya producen, y nosotros ya durante el año hacemos varias auditorías y nos entregan sus castillas de control y producen perfectamente grados C16 y C24. Bueno, finalmente, lo que señalaba Susana, esto es súper importante, lo del rotulado, ya que es información para el consumidor. Cuando una persona o cualquier persona va a comprar madera, es muy importante que la información de qué producto voy a adquirir tenga conciencia de qué producto voy a adquirir. Por ejemplo, si quiero madera para la construcción, obviamente tengo que tener madera que cumpla con los 4 requisitos de grado estructural, o sea, tiene que informar el grado estructural, las dimensiones, si está impregnada, con qué tipo de impregnante, con qué retención,
las dimensiones, que esté bajo el contenido medio del 20%, importante porque si no, para mí sigue siendo madera a granel, que no es apta para la construcción. Eso. Muchas gracias. Lamento no haber podido mostrar los videos, que están bastante interesantes de la producción, pero bueno. Pero Luis, para ahora. ¿están en YouTube? Los podemos subir a YouTube y mandamos el link de repente. Perfecto. Pues, sí, yo creo que bueno, gracias Luis, de verdad. Entonces damos la bienvenida a José Pablo. José Pablo es su gerente de desarrollo de productos y servicios al cliente del CMPC. Él venía un poco a cerrar este bloque con la mirada más desde la industria, desde las experiencias que tienen desde CMPC, en trabajo además con pymes madereras en lo que se refiere a producción de madera para construcción. Así que vamos a tratar ahí de adecuar, pero igual, bueno, José Pablo conoce todos los temas que trata Luis, que trata Susana, así que ahí, si hay algún tema que no se haya desarrollado, José Pablo lo puede explicar muy bien. Así que vamos José Pablo, dale nomás. Bueno, la idea de esta presentación resume la experiencia que tenemos como CMPC produciendo madera estructural de hace varios años, donde se aplican las normas que nos está explicando Susana y también ver algunos encadenamientos productivos que hemos hecho con esta madera, con algunas pymes madereras, ya metiéndonos un poco en temas de construcción o sistemas constructivos. Bueno, tipos de madera. Básicamente, hoy día en la norma chilena existen dos tipos de clasificaciones y básicamente hay una clasificación visual que está regulada por la norma chilena 1207 y donde están los grados G, G2, G1 y GS. Y también hay una norma mecánica, que es la que elegimos como CMPC, y básicamente la elegimos por dos cosas. Uno, que es una clasificación con mayor precisión, más confiable, y lo otro también por ser un método más preciso, también permite mejores rendimientos o captura de más volumen de madera, por lo tanto es más rentable el usar este tipo de tecnología versus una clasificación visual. Nosotros básicamente empezamos clasificando según norma europea, y norma europea hay dos grados principales que son el 66 y C24, y esto en Chile se encuentran regulados por la norma chilena 1198. Acá si vemos hay un grafiquito que básicamente ve el concepto en que miden estas normas, donde miden a través del módulo de elasticidad, que si uno hace una curva entre carga y deformación, el módulo de elasticidad es aquel módulo cuando la madera es sometida a una carga y después se retira la carga, vuelve a recuperar la forma. Después, si esta carga se sigue cargando más, llega a un límite de proporcionalidad y después ya empieza a perder esta capacidad elástica y viene el módulo de ruptura. ¿Para qué hacer esto? Bueno, básicamente se logran valores característicos, donde hay valores de flexión, compresión paralela, y acá los calculistas pueden calcular con mayor confiabilidad la estructura que se van a construir con esta madera. Y acá reconoce los grados visuales, los grados mecánicos C24, 6 y 6, y también los grados MGPI, que son grados que se usan en Australiasa, básicamente Australia y Nueva Zelanda. Esto es una tabla que está en la norma europea. La norma europea EN 338 da los números de varios grados. En realidad hay grados que van de C14 a C50, pero los comerciales, los más comerciales son el 6 y 6, C24, que son los grados más comunes y que son, se pueden hacer casi todas las soluciones. Las soluciones que hoy día permiten construir edificios de 18 pisos en algunas partes del mundo. El C también viene de conífera. Acá es bueno saber que el pino radiata, al estar certificado 6624, es equivalente a cualquier otra conífera de cualquier país europeo. Muchas veces hay ciertas aprensiones sobre la resistencia del pino radiata y acá está compitiendo igual a igual o homólogo a otras especies europeas. La norma mecánica sí también viene con una cierta parte visual, donde reconoce ciertas limitaciones en cuanto a grietas y deformaciones de alabeo,
canto muerto, insectos y otros defectos, y también algunos tamaños de los nudos también los limita en la parte visual. O sea, no es solamente la máquina. Bueno, nosotros hace 26 años partimos con esta aventura. Básicamente, en ese momento la madera era principalmente usada en embalaje, y ahí la empresa empezamos a ver cómo usar esto para madera estructural. En ese momento no había mucho conocimiento de certificaciones, empezamos con certificaciones tipo ISO 9001. También el otro desafío es que nosotros esta madera estructural la sacábamos del centro. Si se fijan, ahí hay una médula, que es una madera más difícil de procesar, sobre todo en el proceso de secado. Y también lo otro venía de que esta madera se iba a destino, arriba de cubierta de barcos, y queda expuesta a la intemperie. Ahí hay que ver alguna forma de que esta madera llegara a un contenido de humedad para el uso final que es menor al 19%. Bueno, en ese momento se hicieron pruebas con el Infor, Fundación Chile, principalmente en Nueva Zelanda, por la experiencia que traían del Rayeta. En Nueva Zelanda se construye un gran porcentaje de las casas hecho con este tipo de madera. También para producir en Europa, en ese momento, tuvimos que ir a certificar esta madera en institutos en Inglaterra, que fue el British Research Establishment, donde tuvimos que enviar varias piezas y pasó harto tiempo. Actualmente, hoy día el Infor, al estar acreditado INN, este trabajo se podría hacer acá. También hubo que ver formas de secar esta madera de forma estable, por lo cual estuvimos secando un programa de 120, 140 grados y 90 grados. También la envoltura de paquete, se usa una envoltura de estos plásticos, son tipo Tyvek, son plásticos que permiten respirar a la madera, pero que no entra humedad, y con esta forma se mantiene en óptimas condiciones para que llegue a destino y encuentre siempre seca. Aquí se ven varios paquetes que son dejados a la intemperie en destino. También hubo que ver varios temas de contenido de humedad en línea y a la salida de cámara. También tuvimos que implementar clasificaciones visuales adicionales a la norma, debido a que la especie Rayeta, si bien es cierto, cuenta con las características de resistencia, visualmente una madera con nudo más grande que no estaban acostumbrados los clientes. Y este producto, para norma europea, lo rigen varias normas, son un set de varias normas, donde hablan del tipo de normas visuales, cómo setear las máquinas, cómo se ocupan, y también de las normas características del tema. Se tiene que elaborar un manual de control de producción, donde se van siguiendo las distintas etapas desde la recepción del trozo. Estos procesos son auditados 2 veces al año por gente de Inglaterra, que hoy día es auditado por CATG. Este es más o menos el proceso que ve que se van tomando ciertas mediciones en trozos, aserradero, reproceso, hay clasificaciones visuales, modulados, secados, y acá se van guardando registros de cuál es el proceso secado, cuáles son los contenidos de humedad de la carga, lo mismo el cepillado, se tienen que guardar, al cepillar, se cepilla la madera con tolerancia de 0,3, 0,5 milímetros, y se tienen que guardar los registros, lo mismo después viene la clasificación visual y finalmente pasa por la máquina. La madera que procesamos viene principalmente, hemos estado sacando madera central, que viene a ser acá del trozo, que a veces tiene médula, que cumple con las restricciones mecánicas, pero también hemos estado viendo de sacar maderas laterales, que son maderas que tienen aún mayor resistencia y que tiene una mayor estabilidad. Acá también muestra el secado. Esta siempre la pongo porque a veces cuando uno seca madera con médula, tiende a torcerse. Ahora, cuando hace uno un buen proceso de secado y libera las tensiones, la madera queda estable dimensionalmente
y queda estable dimensionalmente, y es distinto cuando la gente seca con madera verde. Lo que vas a secar con la madera verde, todas las torsiones que a veces es capaz de levantar estos pesos se va a transmitir al panel o algo así. Por lo tanto, es súper importante usar madera seca y bien seca con proceso de liberación de tensión. Acá están los controles de contenido de humedad, donde básicamente se usan instrumentos dieléctricos. Estos instrumentos hoy día ya son bastante digitales y permiten generar una base de datos de todos los procesos y también generar reportes como este tipo, que sirve mantener los registros. Según su uso final, bueno, madera construcción son principalmente 19% y otras maderas bajo un 14%, que son las mueblerías y madera de remanufactura. Acá es importante que estos instrumentos sean calibrados en base de peso seco, lo cual está determinado en la norma 172.1. Bueno, madera estructural que hemos producido, bueno, está la sólida, a veces acá se le hace un tipo de biselado o ángulos rodoneados que hacen más fácil el manejo de la madera. Y esta hoy día certificada. También algunas vez incursionamos en madera finger estructural, y acá es bueno indicar que generalmente el finger uno cree que tiene menor resistencia, pero generalmente cuando uno hace pruebas de tracciones o flexiones y ya rompimiento de las piezas, uno ve que estas se rompen principalmente en la madera y no en las uniones. Las uniones pasan a ser más resistentes que la madera misma. Hay adhesivos que son en base a poliuretano, y esto igual funcionan con humedades cerca del 19%, no emite formaldehído. Y también igual, a pesar del finger, estas maderas pueden ser impregnadas en proceso de impregnación. Instrumentos para ver las propiedades mecánicas, hay varios, hay algunos que son de flexión, vibración, que el que está acá, este es un instrumento manual que mide las vibraciones, hay rayos X, y combinaciones de rayo X con flexión, rayo X, flexión, vibración, y estos equipos ya son más caros y más rápidos. Acá muestra cómo va mostrando el concepto de máquinas de flexión, donde la pieza pasa por dos puntos de apoyo y a través de un cilindro va flectando la pieza y va midiendo la deformación. De acuerdo a la forma o tipos de máquinas, formas que clasificamos, estas van teniendo una cierta correlación con lo que es la resistencia a la flexión. Estas son pruebas que se hacen en máquinas a la flexión y las piezas son cargadas. Mientras más alto este número, es mejor la máquina. Por ejemplo, aquí lo que es ancho de crecimiento, nudo y densidad son básicamente, ancho de anillo y nudo son básicamente conceptos visuales. No tienen una muy buena correlación. Por esto, también son estos tipos, al no tener tan buena correlación, son más conservadoras las normas y eso hace que se rechace más madera. A medida que vamos mejorando el sistema de poder determinar indirectamente esta resistencia a la flexión, podemos aceptar más madera. Nosotros hoy día como CMPC contamos con dos máquinas, una es la computer, es una de flexión, que acá se ve dos cilindros, aquí hace la presión, mide la deformación y el grado estructural, y la otra es esta de ultrasonido. Hoy día las de ultrasonido hay varias máquinas en línea que pueden clasificar, no sé, de hasta 200 piezas por minuto. Esta tiene una capacidad de 20, 25 piezas por minuto. Después la impregnación, básicamente están regulados por la norma 819, y después hay que volverla a secar. Por lo tanto, acá también los instrumentos, usamos los mismos instrumentos, pero tiene que volver a ser calibrado el instrumento según la norma chilena 176.1, porque las sales también influyen a veces en la conductividad eléctrica de la madera y puede alterar las lecturas. Por lo tanto, es recomendable volver a hacer la norma esta calibración. También
para cumplir con las normas se debe emitir un certificado del proceso de impregnación, donde se tiene que medir la retención y penetración de la madera, el cual es certificado por algún laboratorio, que en este caso es de la Universidad del Biobío. Nosotros hemos buscado, dentro de los productos disponibles en 819, hay varios, pero como CMPC hemos querido ir a productos más amigables con el medio ambiente, tales como cobre micronizado o oro. Dentro de las certificaciones, esto está, como les decía, está certificado por CATG, que nos hace auditoría 2 veces al año. También es importante destacar que tanto CMPC como muchas empresas del sector forestal contamos con certificaciones de manejo sustentable en nuestros bosques, y lo que quiere decir que estos bosques son manejados de buena forma, se cumplen con todas las condiciones ambientales, con buenas relaciones con los vecinos, y no tenemos que olvidar que siempre la madera ha gozado de buena lectura por la sustentabilidad que hace y por la captura de CO2, pero a veces no olvidamos que esta captura de CO2 no es propiamente la madera, sino que son los árboles y los bosques que son manejados sustentablemente. Acá contar algunas experiencias de aplicaciones a madera estructural, que son encadenamientos productivos que hemos realizado en conjunto con algunas instituciones, universidades y con y empresas, pymes. Por ejemplo, acá algo alcanzó a mencionar Susana del proyecto Chañaral. Esto lo saqué de una presentación del Infor, así que hizo hace un tiempo atrás, donde contaba este proyecto. Este proyecto fueron más de 200 viviendas con casas de 3 pisos que fueron diseñadas por el CIM. En este caso tuvimos que recurrir a varios aserraderos acá en la zona, que alguno de ellos fue Pagaro y Río Colorado, debido a las dimensiones que se usaban. Este video muestra un poco de cómo fue el proceso productivo, que fue usando esta pistola que les decía que en base a ultrasonido, y que parte con la máquina de flexión. Yo les hablaba de la máquina de flexión ahí, que tiene que ver el tema esta es la medición más real que podemos hacer de la resistencia que va a tener la pieza, donde se mide el módulo de elasticidad y uno, si quiere, la lleva al módulo de ruptura. Se calculan los settings del instrumento, después con este instrumento son medidas todas las piezas de la producción y son timbradas según su grado estructural. Este video lo tomé en uno de los aserraderos PYME, donde hicimos una cierta transferencia tecnológica. Acá también participó en algunas mediciones de esta, nos acompañó gente del Infor. Y acá también mostrar un poco que el rendimiento que hubo entregado 6C24 a estas maderas era un aprovechamiento cerca de un 70%, siendo que a veces con la clasificación visual teníamos rendimiento 35-40% de madera que podía ser en forma estructural. El Infor posteriormente siguió con este sistema de certificación de maderas con las pymes, en conjunto con Soimac, y trabajó con más allá de 10 aserraderos, demostrando de cierta forma que las pymes con este tipo de tecnología pueden producir la misma madera que producía CMPC ya como más grande empresa. Por lo tanto, es una experiencia que es replicable por la pyme. Este fue más o menos las empresas que participamos en esto. Participaron a cerrar acá La Salle, Promaes, Pagaro, Río Colorado, Stromen, JC, y acá también prefabricamos paneles con compatibles acá en Los Ángeles, Tecnotrust en Santiago, y construyó Armas, y toda esta madera viajó desde el sur a Chañaral. O sea, también ahí se ve la transportabilidad de este sistema constructivo al ser la madera liviana. Después de este proyecto también se trabajó con el CIM en hacer más soluciones constructivas. Algunas de las dimensiones que teníamos eran muy anchas, muy difíciles de construir, y por lo tanto se trabajaron con soluciones constructivas con otros espesores y otros anchos,
que están más de acuerdo con el tema forestal. Uno de los espesores que quisimos trabajar fue el 33 milímetros. Y el 33 milímetros nosotros creemos que es una buena alternativa para el país usar esta madera de este espesor como estructural, debido a que es compatible con otros mercados. Entonces, por lo tanto, se hace mucho más fácil de producir para cualquier aserradero. Otros espesores que vimos el 41, y este ya es un espesor que ya existe y ya es más común dentro del país. Ahora, ¿por qué puse este tema de elige madera? Hay tantas normativas. Cuando uno es a Australia siempre tiene una normativa. Acá tenemos grados visuales, normativas europeas, normativas de Australasia. Es que se hace bastante difícil después el cálculo, y acá la gente elige madera, hizo un software bastante amigable que ayuda ahí los calculistas para que puedan después utilizar este material en las construcciones. Ha sido bastante premiado. Incursiones en otros sistemas constructivos, acá también hemos participado ahí con gente de Corfo y otras pymes, y básicamente acá Universidad del Biobío, Concepción, esto está un poco fuera de solamente las normativas, pero hemos dar un atisbo de lo que viene, o viene algo en los otros webinars y que puede ser interesante. Acá con la ITEC y con la Universidad del Biobío, inscribimos en la ITEC un sistema constructivo CLT para vivienda social en casas de 2 pisos. Creemos que este es una alternativa al otro sistema constructivo que puede ser muy interesante de ver. También hemos estado ahí con la gente de la Universidad del Biobío en construir una torre experimental en CLT de 5 pisos y ir probando distintas soluciones y distintos materiales. Acá también hemos estado con está Corfo, Cortelima, EPCO y pymes de acá, Promaes, se repiten algunas de las que estuvimos en Chañaral. Con la Universidad de Concepción también tenemos el desafío ahí de participar en una construcción de CLT habitable, de ver una torre de hasta 8 pisos que esté ubicada ahí en la misma universidad, y esta sea ocupada como oficina o sala. También con Cortelima, Tricahue y otros, ahí estuvimos participando en una donación que hizo la compañía en Santa Olga, donde aparte de un parque se donaron 12 sociales, y también se hizo una pasarela en base a CLT que está en el parque. Esta pasarela ahí fue diseñada por Matías Segers. Esto ve un poco que esto no es solamente construcción, sino que también puede ser usado en otro tipo de obras. Es bastante común a veces ver en Estados Unidos y Canadá el CLT usado como para caminos en arena, en barro, o en algunas cosas así que lo usan como para hacer camino, y bastante el poco peso que tiene lo hacen muy transportable. Y este video final es un poco mostrar la experiencia que tuvimos, la más grande que tuvimos en uso de CLT, que fue la construcción de nuestras oficinas corporativas acá en Los Ángeles, donde se usó madera de CLT en las losas y maderas laminadas. Esto fue fabricado acá completamente por la gente de Cortelima acá en Los Ángeles. Este edificio tiene alrededor de 6.000 metros cuadrados y entraron como 3.000 metros cúbicos de madera serrana. Este edificio también, aparte de hacer toda la cadena custodia de FSC de la madera, también fue una obra que se certificó FSC por dada la sustentabilidad del edificio. Ahí algo hice.
Bueno, fue fabricado en 7 meses y montado en 8 meses. Los puentes estos también se trajeron todo en una pieza. Básicamente ahí, por temas de transporte, no pudimos hacer elementos más allá de 24 metros. Bueno, ahora por la contingencia estas oficinas están vacías. Ahí estamos, gracias. Súper, muchas gracias, José Gracias, Pablo, Francisco. que nos mostró las distintas certificaciones y requisitos desde ámbitos técnicos, pero también medioambientales, que también son súper importantes, que cumple la madera. Para eso uso en construcción y también experiencia de trabajo colaborativo para su producción. Creo que la conversación, los que se han dado en los comentarios, mucha interacción, preguntas que se responden por otros charlistas. O sea, de verdad agradecer el entusiasmo que ha tenido la participación. Yo estaba pensando ahora, si les parece, dado que no vamos a tener tiempo para responder todas las preguntas, igual voy a mencionar algunos temas por si alguien quiere opinar sobre eso, pero se las vamos a mandar también junto con la presentación, o sea, el video, las presentaciones y un archivo, o sea, un documento que tenga las respuestas a las principales preguntas que se han hecho, porque yo creo que era justamente el objetivo de este ciclo, Susana, poder responder a las consultas, o sea, que fuera, yo me imaginaba hacer que fuera en vivo, sería una especie de una clase, o sea, donde hubiera mucha interacción. Y yo creo que es lo que se dio, y eso ha sido súper bueno. Y también la cantidad de consultas. Les voy a comentar algunas consultas que se han hecho, si alguien las quiere comentar, y si no, hacer un poco una especie de reflexión final de la importancia desde sus distintos ámbitos, desde la construcción, desde el control de calidad. Ahí algo está pasando, Susana, en tu casa, parece. No soy yo. No eres tú. Pablo. No. Hay un ruido ahí de fondo. No. En mi casa no hay ruido. Mira. No, pero mira, dejar un mensaje, les voy a comentar, como les digo, algunos temas, y si no, los vamos a responder por correo, y si no, dejar un mensaje final desde el área productiva, desde el área de la construcción, desde el área de control de calidad, de la importancia en el fondo de cumplir con los requerimientos de uso de madera en construcción. Entonces, antes de eso, les voy a mencionar los temas que se han estado preguntando. Hay muchas preguntas con respecto a la durabilidad natural, que la mencionó Luis, a la impregnación. Ahí dejar los invitados al seminario del próximo martes, a la charla, donde se van a abordar esos temas en profundidad. Se ha hablado de una discusión sobre el control de calidad de obra. Ahí yo discrepo un poco. La verdad que nosotros hemos visto que hay bastante control, que las viviendas sociales al menos son de alto estándar. Quizás hay excepciones como en todo, pero la verdad que se ha hecho un trabajo de capacitación y se controla. No sé si puedo intervenir ahí. Por favor, claro. Mira, más que nada mencionar que con Susana hemos visitado bastantes viviendas y gratamente sorprendido de que los controles de calidad en algunos casos sí se están cumpliendo, pero es parte de una mejora continua. Yo, por ejemplo, al principio, hace 10, 15 años atrás, cuando visitaba Aserradero, todavía era muy común enviar a construcción madera mojada, madera con contenido de humedad sobre 30%. Hoy eso en la construcción ya no se ve, ya las constructoras saben que tienen que construir con madera seca, ya un gran paso. Y donde yo creo que se va a dar el salto mayor es cuando vaya la madera con un timbre, cuando vaya con un rótulo, porque ahí el inspector técnico de obra, cuando vaya a revisar, por ejemplo, va llegando madera en un camión, inmediatamente va a exigir el informe de laboratorio que verifique el control, la resistencia, ¿no es cierto?, el grado estructural, y el informe de laboratorio que diga, en el caso del pino radiata, las retenciones y penetración del tratamiento para preservar, ¿ya? Pero con el rótulo ella se asegura de que viene de un aserradero
el inspector se asegura que viene de un aserradero que cumple con esos requisitos. Inmediatamente el rótulo da el sello de calidad en la madera. Entonces, eso a lo mejor va a generar el salto para subir el estándar de la vivienda social y ya cumplir con todos los requisitos. Pero sí se ha dado bastante, nosotros hemos recorrido bastantes viviendas y sí es así, es así. No sé, un poco reforzar lo que dice Luis. Yo creo que más solo vivienda social, yo creo que si queremos construir más en madera, tenemos que asegurar productos homogéneos y bien clasificados para las constructoras. Ahora, cada vez que se van automatizando más y aparecen líneas más, estas requieren cada vez de más calidad y que sea apropiada las dimensiones. Yo creo que estamos en un círculo vicioso que a veces se insistía en construir con maderas húmedas o verdes que no daban el ancho, se buscaba precio, pero al final la solución salía más cara. ¿Por qué? Porque al final tenía ahí más rechazo, tenía ahí mayores reprocesos, después tenía ahí problemas postventa. Y lo otro también que el Infor, ahí rescato harto la experiencia del Infor de haber trabajado con varias pymes y demostrar que estos métodos son aplicables por la pyme. Y también este instrumento que usamos de ultrasonido, un instrumento de no mucho costo y que también facilita bastante el trabajo y también tiene un buen rendimiento de clasificación, por lo tanto le hace más rentable el negocio a los distintos aserraderos que incursionen en esto. Claro, ahí, como para enganchar con lo que tú mencionas, José Pablo, también hubo preguntas y también una cierta discusión sobre la capacidad productiva. Y yo creo que ahí también mencionar que, no sé, por ejemplo, en Chile se producen 8 millones de metros cúbicos de madera cerrada, 5 se quedan en Chile, y la verdad que de esa cantidad de madera cerrada que se queda en Chile, la mayor cantidad de madera es de los pequeños y medianos aserraderos. Y todo el trabajo que ha realizado el Infor ha permitido en el fondo ver que hay capacidad de producir madera con la calidad requerida para la construcción y que sería producida por las pymes regionales. Sí, nosotros creemos que ahí era importante introducir que mostré y se presenté algo el tema del 33 milímetros. Yo creo que es bueno porque al tener un espesor común para madera estructural a aquellos productos remanufacturados, te permite tener mejores opciones para ese 30 o 40% que no te da estructural, poder usarlo en otro uso. Ahora, mucho el 33 milímetros se va en blocks o se va a moldura, que son maderas unidas en finger. Por lo tanto, eso también te permitiría hacer largos más específicos para la construcción, porque a veces la construcción son largos más acotados. No es cualquier largo el que le sirve. Claro. Y ahí quería agregar algo ahí. Sí, dale, Susana. Sí, disculpa. Porfa. Que tiene que ver mucho. Yo entiendo que los aserraderos planteen sus tamaños establecidos como los fabrican, pero tienen que tener, tiene que estar muy conectados una con la norma de las escuadrías y otro con los diseños estructurales, porque el diseño estructural es el que te plantea la escuadría en el fondo. Entonces, más allá de que el aserradero pueda determinar un tipo de escuadría, la pregunta es al revés. ¿Los diseñadores están dispuestos a trabajar con un tipo de escuadría distinto al que está en la normativa o ceñirse solo a la normativa? Y por otro lado, hablar también de que hoy día se plantea la construcción industrializada, donde efectivamente hay que cumplir con las tolerancias que comentó Luis de la norma y que hay que además, cuando se habla de construcción industrializada, nosotros hablamos de la construcción en obra, ¿cierto? Y donde hablamos del menor al 20%, pero ya se ha visto que la construcción industrializada está trabajando con madera mucho más seca. Ojo con ese tema. Y eso tiene que ver con sus propios controles de calidad y con sus propios protocolos. Entonces, yo invito a que esto, nosotros, el tema de la capacitación es súper relevante y, insisto, tiene que estar conectado tal cual van los diseños estructurales, porque me da la impresión como que estamos desconectados en el sentido de que el diseñador estructural te dice, no, yo mínimo escuadría, ocupo esta, y no otra, y luego a la hora te llegan otras cosas. Entonces, ahí es donde yo digo que están las responsabilidades en la UC, tanto del diseñador como del constructor, de no aceptar estas cosas,
Una cosa es el control de calidad, ¿cierto? En el aserradero o en la industrializadora o en la obra, y otra es que el constructor sea suficientemente responsable de cumplir con la normativa que es obligatoria. Entonces, todos los aparatajes normativos expuestos para ello. Ahora los inspectores técnicos de obra tienen responsabilidades en el ámbito privado, estoy hablando. Entonces, hay mucha normativa adicional en el ámbito de la construcción que te genera que para cualquier materialidad tienes que cumplir con los requisitos y las especificaciones técnicas. Eso quería cerrar. Súper. Oye, para ir cerrando voy a comentar una última pregunta y después dar un espacio a ver si cada uno quiere hacer un pequeño cierre, un pequeño llamado. La verdad que las preguntas están muy buenas. También les agradezco a quienes ya han ido respondiendo algunas preguntas de las que se están haciendo, hay varias personas en la audiencia que conocen bastante de los temas. Recordarles que también les vamos a mandar no sé si todas, pero la mayoría de las preguntas que no hayamos podido abordar en esta charla. Hay un tema que quizás y como les digo, es el último, se va a tratar quizás más en profundidad cuando hablemos de la 1198, pero se mencionó ahí la construcción en altura, se han mencionado los requerimientos sísmicos, los requerimientos de fuego. Yo creo que eso se va a abordar en el tema de soluciones constructivas y en la 1198, pero para no dejar ese tema dando vuelta ahí, Susana, o si alguien quiere complementar un poco qué desarrollos hay como en construcción en altura y qué normativas son las que hacen relación a este desarrollo en altura. Por un lado, señalar que la 1198 hoy día no te prohíbe construir en altura. Efectivamente, estamos actualizando con la Universidad Católica la normativa para hacer una construcción más eficiente, pero hoy día sí se puede aplicar la 1198, y también señalar que están los ensayos que nos acompañan en todos estos desarrollos y que por lo demás son bienes públicos, por lo tanto son desarrollos que se pueden compartir. Estamos trabajando con el Centro de Innovación de la Madera para tratar de apoyar también a nuestros colegas, en el caso, contarles que están postulando hoy día al DS-19 varios proyectos en edificación en media altura en madera, y eso es una buena noticia. Señalar también que hoy día se ha avanzado en construcción industrializada, como lo dije en la presentación, tanto a través de paneles como de módulos, y donde ahí nos hace un cambio de paradigma efectivamente en la inspección técnica, que era lo que la Francisca preguntaba. Y señalar también, dar las certezas que hoy día existe profesional competente, capacitado para el diseño, y profesional competente para la ejecución en el ámbito de la industrialización, porque estos proyectos en media altura no se plantean in situ, se plantean industrializados. Y lo último, señalar que los profesionales que trabajan en estos ámbitos tienen una alternativa adicional en caso que se incorporara algún tipo de innovación. Algún tipo de innovación me refiero a que por algún motivo se incorporara algo adicional que no tiene que ver con la 1198, y la ordenanza es clara en ese aspecto y dice que esos proyectos tienen que tener un revisor de cálculo estructural amparado en una norma internacional. O sea, hoy día están las tecnologías y están las puertas para incorporar innovación igual. O sea, quiero decir que hoy día es posible construir en media altura en madera, y por eso, de toda lógica, señalar que las inmobiliarias y las empresas constructoras no postulan a proyectos sin haber antes evaluado el mercado, y hoy día están postulando, y eso es una buena noticia para el tema. ¿Ya? Y, Claro. y por último, que se va a hablar al detalle en el webinar donde se hable de la 1198. Sí, sí. Eso, y decir también que, bueno, hay ejemplos, o sea, hay ejemplos antiguos. Está Subel, de 6 pisos en Rancagua, está la Torre Peñuela, que es de 6 pisos, todo el sistema más de plataforma con la normativa vigente. Está Chañaral, Claro, los que está ecobarrios de diseñado Chañaral para de 4 4 pisos. pisos. Y están estos proyectos que menciona Susana, que van a ir apareciendo de 6 pisos, todo con la normativa vigente, y además esta puerta que dice la Susana, que hay una alternativa para incorporar sistemas constructivos
no tradicionales o otro tipo de cosas. Hay también desarrollos que están haciendo en CLT, que los que decía José Pablo, en altura. Así que eso, mira, como les digo, podríamos seguir, está muy interesante, pero ya para respetar los tiempos de todos, tanto de los charlistas como de los que vinieron, si es que quieren dejar un último mensaje final ya para ir cerrando, les abro ahí, les dejo el micrófono abierto. Sí, yo quería complementar con lo último que se estaba mencionando, de edificación en altura. Yo creo que en estos momentos sí estamos en una etapa donde salimos un poco de los requerimientos básicos del material de la tabla y empezamos a ver qué hacemos con esta tabla. Entonces, cuando ya hablamos de edificación en altura, sí es importante hacer ensayos y meter un poco más número para los calculistas. Ya no es solamente una vivienda que en una parte de la ordenanza viene hasta la salvedad de ni siquiera calcularla y hacer un prediseño, viene hasta como un prediseño en la ordenanza. Sí, yo creo que estamos en una etapa donde podemos dar ese paso manteniendo lo que conversamos hoy. Teniendo un material de calidad confiable, podemos recién empezar a hablar de estructuras de mayor envergadura. Eso es lo importante. Tener estos conceptos, empezar con esto es lo básico. Porque, ¿de qué se queja el calculista o la empresa constructora cuando tiene que decidir la materialidad? Es dónde compro madera. Claro. ¿Dónde compro la madera que exige la normativa? Entonces, ahí está que una de nuestras líneas de investigación es reforzar eso en los aserraderos, que es el primer punto, donde se produce, ¿no es cierto?, esta materia básica, este material. Entonces, ya hemos hecho harta capacitación, está empezando, todavía no ha sido masivo en los aserraderos, pero pronto espero que, sobre todo ahora que se necesita más que nunca, dar un valor agregado a los productos y no ser solo no solo vender tablas, sino que ya vender madera estructural para uso de construcción. Luego ya viene la otra línea, que son los productos, ¿no es cierto?, con ingeniería, productos con ingeniería, por ejemplo, están y se producen en Chile, no solamente paneles prefabricados, cerchas prefabricadas unidas con placas, sino que también hay vigas que pueden ser reticuladas o pueden ser vigas. Ya hay una fábrica en Chile hace 2 años que produce vigas doble T que antes se importaban. Ahora se producen en Chile con materiales chilenos y con un alto estándar de calidad. Nosotros hemos ensayado estas vigas y tienen muy buenos resultados que se pueden utilizar, y estas van a ser de a poco soluciones constructivas probadas, ensayadas, para, ¿no es cierto?, pasar a pantalones largos, como se decía antes, y empezar a construir en altura. Por ejemplo, en el caso del CLT, si no tenemos madera con dimensiones muy, muy, muy precisas, el CLT en Chile va a ser muy difícil que se pueda fabricar. Vamos a seguir importando el CLT. Pero bueno, para allá hay que tender, este es como el fundamento, este es como la fundación de la construcción en altura. Primero, seamos buenos en hacer un material, ¿no es cierto?, de calidad. Eso quería, y el rotulado es súper importante, quería reafirmar que el rotulado es súper importante porque un poco estandariza este producto. Así como los alimentos que tienen un etiquetado, esto es lo mismo. Cuando yo le informo al cliente qué le estoy vendiendo, se genera recién el estándar de calidad. Excelente, Luis, muchas gracias. Hoy me dan ganas sigo viendo las preguntas, me siguen dando ganas de responderlas. Hay preguntas, por ejemplo, bueno, no, pero ya, les vamos a responder por mail, si ya podríamos extendernos. José Pablo, no sé si tú quieres mencionar. Bueno, Francisca, no, bueno, agradecer la invitación y felicitar la instancia de haber hecho este webinar, también reconocer a Susana, que siempre, yo le digo que tiene su corazoncito de madera y siempre ha estado apoyando nuestra instancia. Y como nunca también, de 26 años en la industria, nunca se ha hablado tanto de construcción en madera, sobre todo ahora por los temas de sustentabilidad, todo lo que nos ha llegado toda esta pandemia, volver a ver de nuevo el medio ambiente. Y está claro que el único material que es amigable con el medio ambiente que hoy día podemos usar, el número 1, es la madera.
Y también el tema de la prefabricación. Hoy día la prefabricación, con todo este tema que se ha hecho marco plataforma, ya hay varias empresas que están invirtiendo en el tema. Y también el CLT se ve un tema que puede venir firme. Pero todo esto no va a ser realidad si, como dicen, no tenemos madera que cumpla con los requerimientos mínimos y estas constructoras los pueden encontrar de forma fácil. Ahora, yo creo que esto usted, mientras haya más demanda y haya un precio que trabaje para los aserraderos, yo creo que el tema va a venir. O sea, yo creo que está demostrado ahí con la pega que ha hecho el Infor, que está al alcance de varias pymes de cierto tamaño hacia arriba que pueden hacer este tipo de productos y de forma bien. Y también, bueno, están las grandes empresas. Perfecto, muchas gracias, José Pablo. Susana, yo creo que ya estamos, o también No, tienes algún estamos, mensaje. sí. Ya. No, solo decir que nosotros salió un tema ahí entre medio del desarrollo normativo. Sería bueno señalar que nosotros como ministerio a todos los gremios, no solamente a la madera, sino tanto al hormigón, la madera, el acero, estamos dispuestos a hacer financiamiento a desarrollos normativos, a propósito de que algunos señalaban que había normativa muy antigua. Pero sí instamos a que exista un trabajo previo de anteproyecto para que nosotros podamos evaluarlo e incorporarlo anualmente en nuestros programas, porque tenemos posibilidades a través de un convenio con el INN de desarrollar normativa que sea tingente y que sea acorde a los lineamientos que nosotros tenemos. Es decir, que existen las voluntades. Entonces, un poco para no reflejar, oye, que está antigua la norma de madera, sino mira, actualicémosla si es necesario, hagamos planes respecto del desarrollo normativo y eso yo se los digo a todas las instituciones, a ustedes como Corma, a Licear. Bueno, así hemos trabajado nosotros también, claro, también a las otras. Nosotros preparamos, ahí también dejar abierta la invitación, nosotros preparamos normativas que se requieran en Madera 21 ser actualizadas, así que el que quiera están los canales abiertos y como dice Susana, dentro de lo que es los lineamientos que se están teniendo desde el ministerio para potenciar la construcción en madera. Bueno, yo creo que ya les agradezco muchísimo a todos, les pido nuevamente disculpas fue nuestra primera prueba en esta plataforma, tuvimos algunos problemillas ahí, pero creo que se logró el objetivo, así que en los siguientes bloques vamos a estar mejor técnicamente, así que agradecerle, hemos tenido participantes hasta de Suiza, vi por ahí de distintas partes del Colegio de Arquitectos. Gracias por los comentarios y muchas gracias a ustedes por las presentaciones y por la paciencia a todos. Así que eso. Ya pues. Chao. Muchísimas gracias a todos y invitados a participar en los próximos ciclos. Así que estén muy bien. Chao, chao. Y muchas gracias a todos. Me tapó de todo.